Hoy vamos a hablar de la violencia familiar y vamos a utilizar una encuesta que hemos estado realizando en Sonora en los últimos años para entender mejor este fenómeno de la violencia familiar. Lo primero que hay que entender en la violencia familiar o intrafamiliar es que esta tiende a subir en verano. Es baja en los meses de poco sol, meses más fríos, y sube en verano, generalmente es una joroba en verano, aunque hay casos en que hay un repunte en el mes de octubre, como es el caso de esta encuesta de Sonora, en donde presentamos varios años, ¿no? Pero si pusiéramos encuestas de cualquier estado midiendo la violencia familiar, veríamos esto, que tiende a subir en primavera, se mantiene alta en verano y baja en otoño o en invierno. El perfil de la víctima. En términos generales, y aquí vamos a presentar los resultados del estudio de Sonora, podemos observar y vemos diferentes años, no incluimos las cifras para no confundir, eh, pero hemos estado realizando este estudio, esta encuesta desde el 2008, 2010, el 2012, el 13, el 14. Vamos a presentar nada más las cifras del último año, que es el 2014, pero podemos observar cierta consistencia en los números, por eso dejamos las gráficas de años anteriores. Entonces, 80% de las víctimas son mujeres y solamente el 20% de las víctimas son hombres. Y la edad de las víctimas generalmente es de los 21 a los 30 años, es decir, matrimonios jóvenes en donde la mujer es la principal víctima. ¿Qué tipo de agresión es la que se recibe? Bueno, fundamentalmente el 45% recibe agresión psicológica o emocional, un 32% nos dice de recibir agresión física, económica el 9%, patrimonial el 8% y sexual el 6%. Estos son los diferentes tipos de violencia que se pueden presentar y insistimos, la principal de ellas o la que ocupa los primeros lugares, de acuerdo a la encuesta, es la psicológica o la emocional, seguida por la física. El parentesco con el agresor, pues vemos que los primeros lugares los ocupan el esposo o la pareja o la expareja. Si juntásemos todos los casos de pareja o esposo, llega al 51%, es decir, básicamente es el esposo o el exesposo quien agrede a la mujer y generalmente son matrimonios jóvenes. Pero aquí tenemos casos ya en donde el agresor es el papá y aquí estamos hablando que la agresión obviamente va hacia un menor, hacia un hijo, probablemente un menor de edad, y en este caso el hermano que agrede a otro hermano o el padrastro también agrediendo a los hijos, ¿no? Obviamente hay otros casos, la mamá, el primo, el tío, el suegro, el abuelo, el cuñado, etcétera. Pero básicamente el 51% es agresión del esposo o pareja o ex esposo o expareja hacia la esposa. Esta pregunta se refiere a cuántas veces ha sido agredido y la mayor parte de las respuestas dice 2 a 5 veces, más de 10 veces el 30%, una sola vez el 28% y más de 6 a 10 veces el 8%. ¿Cómo califica la agresión la víctima? Leve un 63%, grave un 29% y muy grave el 8%. Sin embargo, ante la pregunta específica si la víctima siente que pone en peligro la vida de usted o de algún miembro de la familia, el 26%, tanto este año como el año anterior, nos responde que sí. eh, en un 26% de los casos sí creen que ponen en peligro la vida. Entonces, si juntamos estas dos, bueno, pues por aquí en medio anda los casos graves o muy graves, anda el peligro de que ponga en riesgo la vida de algún familiar. Los sentimientos que genera en la víctima la violencia familiar es, en primer lugar, tristeza y coraje,
muy parecidos en cuanto a las cifras, 22-21%, tristeza y coraje, luego seguidos de miedo y dolor, luego depresión y baja autoestima, inseguridad, deseo de venganza, ansiedad, temor por su vida, intento de suicidio, otros no especificados, impotencia y angustia. Entonces, en los primeros lugares, tristeza, coraje, miedo y dolor. ¿Qué detonó la violencia? Esto es importante y en primer lugar nos aparece el alcohol, o vaya, en primer lugar está tanto el alcohol como la falta de comunicación en la pareja y el alcohol como la droga más agresiva. Esto es consistente con otros estudios que tenemos nosotros en donde el alcohol es un disparador fuerte de violencia intrafamiliar. Luego vienen otras razones, celos, drogas, problemas económicos, falta de empleo, que se relaciona con lo anterior, infidelidad, otros no especificados, y un carácter impulsivo o temperamento impulsivo por parte del agresor. Entonces, alcohol y falta de comunicación, los principales factores que detonan la violencia familiar. Ante la pregunta de si ha solicitado ayuda a la víctima, alrededor del 60% nos contesta que no y el 40% que sí. ¿A quién le solicitó ayuda? ¿A quién le solicitó ayuda? Básicamente a un familiar, el 34%, o a un psicólogo o psicóloga, el 17%, o algún amigo, el 13%. Luego vienen otras categorías como el sacerdote, el vecino, un bajo porcentaje, el 6%, al DIF, Instituto Sonorense de la Mujer, el Instituto Municipal, la policía, etc. Pero generalmente las víctimas acuden en primera instancia a un familiar, a un amigo, a un sacerdote, a un vecino y solamente en ciertos pocos casos a un especialista como pudiera ser un psicólogo, una psicóloga o al DIF. No todos los casos de violencia familiar ameritan una denuncia ante el Ministerio Público, pero sí los casos graves sí lo ameritan. Aquí preguntamos de manera general si presentó una denuncia ante el Ministerio Público y el 83% nos responde que no. Solamente el 17% contesta que sí presentó denuncia ante el Ministerio Público. Esto lo podemos relacionar con los casos de grave o muy grave, y de casos en donde se teme por la vida de algún miembro de la familia. ¿Por qué no se denunció? Pues diferentes razones. En primer lugar nos aparece por miedo al agresor, es una razón muy poderosa, por vergüenza y porque es mi familiar, en la misma proporción el 10% nos contesta eso. ¿Por qué denunciar? Es decir, el no creer que la denuncia pueda resolver algo, o porque la familia no quiso, el 9%, considera que la agresión no fue de importancia, el 8%, esta es una razón válida, por mis hijos, no quiso denunciar a la pareja por los hijos, y luego viene por desconfianza de la autoridad, porque pensé que no le iban a hacer nada, porque los trámites son largos y difíciles, porque pensé que no me iban a creer, por temor a que se sepa, etc. Pero la lealtad a la familia, la vergüenza y el miedo al agresor son las principales razones. Esto no es parte de la encuesta, pero queremos agregarlo para todos aquellos o todas aquellas que estén sufriendo violencia familiar o crean que estén sufriendo violencia familiar. Esto es lo que se conoce como el círculo de la violencia, en donde digamos que empieza con una tensión, empieza a subir el lenguaje agresivo y esto deriva en una agresión franca y abierta. Y luego de eso generalmente viene el arrepentimiento por parte del agresor, el perdón por parte de la víctima y viene la etapa que se conoce como luna de miel, en donde el matrimonio funciona bien de nuevo, todo aparenta estar bien, pero esto es un ciclo y es un ciclo negativo, se vuelve a empezar a incrementar la tensión, se va llenando el vaso y otra vez se comete la agresión. Este es un círculo vicioso que hay que romper con ayuda profesional. En resumen, podemos decirles, y esto
aunque es una encuesta que realizamos en Sonora, generalmente aplica al resto de los estados en México. Las reglas son: sube en verano, la violencia familiar empieza a subir en primavera y se mantiene alta en verano. Las víctimas son generalmente mujeres en matrimonios jóvenes. Los agresores, por el contrario, generalmente son hombres y el 51% de ellos son la pareja. Los factores de riesgo: la falta de comunicación y el alcohol. Un 8% considera la violencia como muy grave, un 26% considera que pone en peligro la vida de algún familiar, 60% no solicitó ayuda, 83% no presentó denuncia. Y bueno, sugerimos siempre, ante la sospecha de que sea agresor o víctima, o que esté en una situación de peligro o que se pueda prevenir, ante los primeros indicadores, digamos, de la violencia familiar, hay que acudir con un especialista, sea un psicólogo, sea un trabajador social, o directamente en el DIF. Hay que compartir esta información. Les suplicamos a los que estén viendo este video que lo compartan. La violencia familiar es un delito muy común en México. No tenemos cifras de ello a nivel nacional, solamente contamos con algunas cifras porque no se reporta al Sistema Nacional de Seguridad. Ojalá se incluyera la violencia familiar. Les puedo decir de experiencias que tenemos en otros estados y municipios que generalmente el 50% de las llamadas de auxilio en fin de semana a la policía son relacionadas con violencia familiar. Entonces es importante conocer el fenómeno. Creemos que la encuesta puede ayudar a prevenir este tipo de agresiones o a buscar ayuda oportuna para romper el ciclo de la violencia y mejorar el matrimonio, ya sea a través de terapias, a través de información, a través de un programa de Alcohólicos Anónimos. Hay muchas terapias que pueden contribuir a esto. Finalmente queremos terminar este video invitándolos a sumarse a este movimiento ciudadano Semáforo Delictivo. Pueden ver mucha información en nuestro website semáforo.mx. Si desean consultar el semáforo de su estado o de su municipio, pueden ir directamente a la herramienta semáforo.com.mx, donde podrán ver gráficas y números y colores de cómo está su estado en materia de los diferentes delitos. Los invitamos a que se sumen en Facebook a nuestra página Semáforo Delictivo. Pónganle un me gusta, un like a esta página, ya somos muchos en este movimiento. Y lo único que pedimos para nuestros miembros es compartir la información. El compartir la información ayuda a varias cosas. Las más importantes son a presionar a las autoridades a rendir cuentas y a dar un mejor servicio a la comunidad. Y por otra parte también nos ayuda a los ciudadanos a no convertirnos en víctimas de alguno de los diferentes delitos. Los invitamos también, tenemos un Twitter, @semáforodelito. Si están en Twitter, súmense a este Twitter. Y tenemos un canal en YouTube, Semáforo Delictivo, donde tenemos muchos videos como este. Les agradecemos mucho su atención, los invitamos a este movimiento ciudadano. Compartan la información, compartan este video. Es, insisto, un proyecto social de ciudadanos en favor de la paz de México. Muchas gracias.